Como primeros pasos y antes de empezar, colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es válido tanto para la versión berlina como la versión familiar. En este caso, vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la instalación del enganche será necesario desmontar el paragolpes. También tendremos que quitar el refuerzo metálico que va detrás de este. Para el desmontaje será necesario que quitemos tornillos y grapas en la parte inferior y unas grapas y tornillos en los pasos de rueda. Vamos a ello. En la parte inferior tendremos que quitar 6 tornillos con cabeza de 10. Nos encontramos 2 a cada lado del paragolpes y otros 2 en la zona central que quitaremos a través de estos orificios. Como podéis ver, hay otros 2 tornillos que debemos de quitar, si no, la parte inferior del paragolpes no la tendremos suelta. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar 3 grapas que veremos a primera vista y un tornillo en la parte superior. Y este tornillo con cabeza de 8 es el que os comentaba anteriormente. Una vez retiradas las grapas, podemos tener ya a la vista las grapas que están debajo del paso de rueda. Quitaremos primero una y después la otra. Quitadas esas 2 grapas, ya podremos liberar esta esquina. Repetimos la operación en el lado derecho. Para terminar de desmontar el paragolpes nos faltará quitar la parte superior. No es necesario desmontar los pilotos, pero sí que tendremos que tener mucho cuidado a la hora de sacar esta parte de aquí debido al poco espacio que hay entre el paragolpes y el piloto. ¿Cómo debemos de proceder para poder quitarlo sin desmontar el piloto? Yo lo hago de la siguiente forma. Introduzco el sacagrapas entre la goma del portón y, como veis, voy haciendo un poco de presión a esta altura de aquí por detrás. Abrimos el paragolpes y tiramos. Una vez que hemos liberado el paragolpes de las grapas de presión, tanto de debajo de los pilotos como de la zona central, procederemos a quitarlo y a desenchufarlo de los sensores de aparcamiento. Y como os comentaba al principio, es necesario desmontar el refuerzo metálico. Si os fijáis bien, los 4 puntos de anclaje que lleva de forma frontal son los mismos que lleva el enganche, con un último punto que lleva en la parte interior, con lo cual tendremos que desmontar el interior del tapizado del maletero. Para desmontar el refuerzo quitaremos las 2 tuercas de la parte exterior y las 2 de la parte interior. Quitaremos la barra, recordando que esta ya no se utiliza. Introduciremos la pieza primeramente. A continuación pondremos el tornillo con la chapa de 50 por 50 por la parte interior. Usando una llave sujetaremos la tuerca y aproximamos el tornillo a mano. Antes de comenzar con el montaje del cuerpo central del enganche, es muy importante que estas ventanitas de los largueros del chasis las sellemos, tal y como nos marca el manual. Para ello, lo primero será limpiar la zona a pegar y con la ayuda de silicona o similar sellaremos lo que es alrededor del larguero.
Introduciremos las piezas en el cuerpo central del enganche y con las mismas tuercas que hemos quitado sujetaremos los tornillos de la parte exterior. Colocaremos los tornillos de 10 de forma frontal con las tuercas en el interior. Repetimos la operación en el lado izquierdo. Tornillo de 12 con arandela Grover al que lleva la rosca en el interior del tubo y el tornillo de 12 pasante con la tuerca en el otro lado. Realizado el ajuste de todos los tornillos, procederemos a darles el par de apriete, 87 Nm para los tornillos de 12 y 51 para los tornillos de 10. Realizado el par de apriete, terminaremos de sellar el enganche. Nos queda esta ventanita de aquí por sellar. Y afinaremos un poco la terminación del sellado con la ayuda de una espátula. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 12-25 con arandela Grover y uno en la parte superior izquierda. Y ahora sujetaremos esto de la siguiente forma. El tornillo con la arandela y por detrás pondremos la arandela de ala ancha y la tuerca blocante. Y con la ayuda de una Allen apretaremos. Colocados ya los tornillos de la bola, procederemos a hacer el par de apriete a 87 Nm. La elegida en este caso, nuestro kit Aragón Pro, irá conectado directamente a las señales de los pilotos, teniendo en cuenta que en el portón disponemos tanto de la señal de marcha atrás como de antiniebla. Eso sí, tenemos la ventaja de disponer la batería en la parte trasera, lo que nos facilitará su conexionado para la línea de positivo de alimentación. Al abrir el maletero, a ambos lados nos encontraremos con esta pieza donde lleva los interruptores para poder abatir los asientos. Con la ayuda del sacagrapas lo introduciremos en la parte superior, haremos un poquitín de fuerza hacia abajo y apalancaremos para que salte la grapa que lleva ahí. En la parte inferior tendremos que retirar la tapa que cubre el tornillo de la anilla. Aflojaremos el tornillo y de esta forma podremos retirar el tapizado. Tenemos una ventaja a la hora de conectar nuestro kit Aragón Pro, el cual lo conectaremos sobre los conectores blanco y azul, donde tenemos todas las señales que necesitamos para su correcto montaje. Y ahora os voy a mostrar cómo. Sujetaremos la base sobre el soporte, pasando el cable al tubo, donde lo sujetaremos también con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, y introduciremos la manguera por la goma que vemos aquí. Es la goma que lleva para la preinstalación de enganche del vehículo. Como podéis ver en el interior, la tenemos muy cerca de lo que es la unidad de luces. Hemos puesto la base de enchufe con la apertura hacia la parte inferior. De esta forma evitaremos que nos toque con el paragolpes cuando lo abramos. Hemos sujetado el cable por detrás con la ayuda de una de las bridas a través de estos dos orificios que están preparados para ello. Una vez pasado el cable dentro, hemos dejado el cableado preparado para su conexionado en las fichas. Nos aseguramos de que está bien conectada. Con la ayuda del adhesivo de doble cara la sujetaremos en esta zona de aquí. Como podéis ver, tenemos el cable rojo de positivo de contacto y el cable marrón blanco de positivo directo, los cuales en este caso no vamos a conectar, pero si los necesitáis tenéis los kits disponibles en nuestra página web.
sobre los conectores blanco y azul vamos a hacer todo el conexionado de luces. El cableado ha quedado conectado de la siguiente forma. Como podéis ver, tenemos el cable de marcha atrás conectado aquí, intermitente izquierdo, las dos posiciones conectado al cable naranja que vemos aquí del conector blanco, el intermitente derecho al conector azul, el antiniebla también al conector azul y el de freno al conector azul. El truco que os comentaba de hacer el corte del cableado a escala e ir poniendo de esa forma las fichas se nota a la hora de encintar. Como podéis ver, queda una instalación más limpia. Como podéis ver, hemos pasado el cable de positivo desde el lado de la derecha hasta la zona de la batería. Ya hemos colocado el fusible aéreo y la anilla que conectaremos directamente al borne. Si destapamos, podemos ver que tenemos un tornillo sobre el cual es el que vamos a hacer el conexionado del positivo. Colocaremos el fusible y ya tenemos terminada la instalación eléctrica. Una vez que hemos terminado con el conexionado de nuestra instalación eléctrica, podemos hacer la comprobación. En este caso vamos a utilizar el Tow-Bar Tester, el cual dispone de simulación de carga de luces. Como podéis ver, tenemos marcado el recorte. Hemos tomado este tornillo de aquí como punto central, como nos marcan las instrucciones. Recordad que es diferente el recorte en el caso de un desmontable horizontal o bola fija a este caso que es el desmontable vertical. Para hacer el recorte yo voy a usar una sierra circular. Efectuado el recorte, repasaremos el recorte realizado con la sierra circular con la ayuda de una lija. Una vez realizado el recorte de paragolpes, podemos proceder al montaje. Hasta el próximo vídeo.